Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va, mis colegas? Empezamos en un ratito, por favor. Sí, ya solamente déjenme ponerme en orden con las presentaciones y todo y enseguida comenzamos. Sí, ya activo mi cámara y todo. Denme un minuto, por favor, no me demoro. Hola amigos, buenas noches. Gracias por unirse esta noche a la clase de evaluación financiera. Les agradezco mucho por ser puntuales y luego me disculpen a sí mismo esos minutos de retraso que tuve. Tuve un pequeño percance aquí en casa, entonces no podía conectarme a la brevedad. Pero estoy aquí, disculpen los 3 minutos de retraso que me tomé. Nosotros en la última clase que habíamos visto, hablábamos ya de una parte y dijimos que si habíamos visto contabilidad en otros módulos. Entonces, en esta parte nosotros ya habíamos hablado de alguna manera, habíamos conversado, ya que existen diferentes balances dentro de la contabilidad, ¿no es cierto? Digamos, lo diferente, o lo que es muy diferente dentro de las finanzas o de la evaluación financiera de proyectos, de la evaluación financiera que tiene que ver con el transporte. Realmente aquí existen otros esquemas, digamos, hay que verlo de otra forma o de otro esquema, hay que ver a los balances. Es cierto que los balances, cualquier tipo de balance, a nosotros nos ayuda a tomar decisiones siempre, ¿sí? Pero depende mucho en la evaluación financiera por su parte, de que ese balance a sí mismo trate de representar algo para nosotros, ¿sí? No solamente es la presentación de resultados y tomar decisiones. El balance dentro de la evaluación financiera también nos ayuda a tener una perspectiva sobre la situación financiera de la compañía, sobre el core business que está manejando la compañía, y asimismo nos ayuda a hacer ciertas mediciones de plazo futuro, por ejemplo, para conocer si tendremos mayores ingresos, mayores gastos, en base a indicadores económicos que nosotros hemos visto pinceladas pequeñitas, muy breves de la economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si es que mañana nosotros estamos dando el servicio de transporte VIP a funcionarios del Estado, por ejemplo, ¿sí? Nuestro principal ingreso va a consistir en eso, en nuestro core business o nuestro objetivo principal de negocio. ¿Qué va a ser? Nuestros ingresos van a venir del sector público, de gente que tiene altos ingresos en el Estado y que de alguna u otra manera necesitan que nosotros les transportemos dentro de las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, quieren que esas personas sean trasladadas. Entonces, principalmente eso corresponde a nuestro ingreso, ¿sí? Nosotros a partir de eso sí podemos hacer proyecciones futuras. Existen diferentes modelos de proyección para la evaluación financiera. Existen variados modelos, ¿sí? Unos muy simples, unos muy amplios, unos muy pequeños, unos muy dóciles y realmente todos se han adaptado al ritmo de cada compañía, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que se ha adaptado al ritmo de cada compañía? Que, por ejemplo, algunas formas de hacer proyecciones de los ingresos, que no lo vamos a ver en esta clase, pero que tienen que saberlo. Algunas proyecciones de ingreso, por ejemplo, la muy clásica, ¿no? El término de índices cuadrados, por ejemplo, por términos cuadrados. Lo que nos ha llevado a entender es que es muy aplicable en cualquier industria, sea industria del calzado, industria farmacéutica, industria de computadoras, de tecnología, de cualquiera. Sí, nos ha servido de mucho.
Y principalmente, no solo el balance de resultados a partir de los ingresos nos refleja la situación de una compañía, cuántos ingresos, gastos, costos y utilidades tiene. También nos sirve para hacer proyecciones de futuro, para poder entender cuál va a ser el mecanismo que nosotros vamos a implementar para que esos ingresos sean incrementales cada vez. Esos costos y gastos que están afectando a la utilidad del negocio sean cada vez menores. Y asimismo tratar de entender cuáles van a ser las inversiones que nosotros tenemos que hacer en términos de activos, ¿sí? A nivel de evaluación financiera o de las finanzas, a nivel visto desde el transporte, normalmente el balance general ya no se lo ve como en los activos, pasivos y patrimonio, se lo ve como las inversiones que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque los activos es un conjunto de inversiones. Si yo tengo un inventario de mercaderías, por ejemplo, lo más clásico, yo tengo un activo, porque el momento en que yo lo venda se va a convertir en ingreso, ¿no es cierto? En una cuenta por cobrar, en una cuenta por pagar, dependiendo de cómo sea el negocio, cómo somos el negocio. Asimismo, como necesitamos activos para ese negocio que nosotros nos queremos poner frente al Estado, nosotros de alguna manera tenemos que hacer inversiones. Y si compramos unos autos de alta gama, por ejemplo, aunque no los tengamos pagados a totalidad, van a constituirse en parte del activo. Y por tanto, esos nuevos autos, lujosos, por supuesto, porque son para empleados del sector público, niveles jerárquicos superiores o niveles de alto ingreso o de alta confianza del gobierno, normalmente van a querer trasladarse a un buen auto. Y esa compra de esos autos para nosotros, esos activos van a corresponderse en inversiones. Para hacer esas inversiones y para que el ingreso incremente a partir de esa nueva inversión o ese nuevo activo, como ustedes quieran verlo, nosotros tenemos que recurrir a la deuda. Entonces nosotros tenemos que irnos a un banco, a nuevos accionistas, a recapitalización de utilidades, a alguna forma tiene que haber, ¿sí? Y esos activos, este incremento de los activos para que también los ingresos se incrementen, ¿sí? Tienen que salir de alguna parte. Pueden salir de los pasivos una parte y del patrimonio otra, o pueden salir solo de los pasivos o solo del patrimonio. No sabemos realmente la composición, cómo queremos que se haga esa compra de los activos o esas nuevas adquisiciones para el incremento de los ingresos. Y con esto yo les estoy contando ya una historia que puede parecer para muchos una realidad. Para quien no tiene mucha experiencia y está recién tratando de emprender, más o menos es como se hace. Si yo, por ejemplo, estoy intentando emprender, por ejemplo, yo como profesor, quisiera comprarme un taxi, por ejemplo, ¿sí? Yo quisiera tener un taxi. No me pregunten las razones, he hecho mi flujo de caja, he hecho mi evaluación financiera, y yo entiendo y sé de buena fe de que un taxi sí me puede ayudar a mejorar en parte mis ingresos. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un incremento en mis ingresos. ¿A partir de qué? De la compra de un auto, ¿sí? De un auto que va a usarse como taxi. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una capitalización de activos, si voy a crear una forma de inversión. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tratar de enfocarlo con un banco, con una cooperativa para que me den el dinero y yo poder comprar, ¿sí? Entonces, el activo va a ser igual a mi auto o la inversión que quiero hacer. El pasivo, una parte va a darme el banco y otra parte voy a poner yo. ¿Para qué voy a usar esta composición de inversión? Para generar un ingreso, ¿sí? ¿Y qué tipo de ingreso quiero hacer? Quiero tener un taxi que labore en la ciudad de Quito, ¿sí? Que labore 24 horas al día, ¿sí? Es decir, pare para hacer su limpieza y luego siga rodando 12 horas. Pare una hora y luego siga rodando 12 horas más. Entonces yo quiero un taxi 24 horas. Yo no quiero un auto para pasearme. Si yo quiero tener un activo productivo, yo me genere un ingreso, ¿sí? Como sé que este auto que yo quiero comprarme, este taxi que quiero comprarme, un taxi nuevo, por supuesto, un auto nuevo, todo súper bien, 10 sobre 10. Luego de esta capitalización que estoy haciendo yo, luego de esta forma de financiamiento de mi activo a través de pasivos y patrimonio, porque yo también puse una parte, yo puse el 30% de mi carro y el 70% me financió un banco. Entonces, y tengo el auto, ¿no? Y esa forma, ese balance general pequeñito, esa composición que he hecho yo con mi auto, digamos que le voy a prestar el servicio al sector público, ¿sí? A los funcionarios de alto nivel del sector público les voy a prestar, les voy a prestar mis servicios, ¿sí? Entonces, ese servicio va a convertirse a la corta o a largo plazo en un ingreso, ¿sí? En un ingreso. El balance de resultados, como ustedes saben, el balance de resultados sí refleja la formación de cómo están dándose los ingresos,
de cuál es el porcentaje de gastos, de costos que estoy destinando y el porcentaje de utilidad que me va a generar este negocio en el corto, largo o mediano plazo, ¿sí? Y como ya vimos, los balances, de alguna manera, sí nos ayudan a proyectarlos a futuro, ¿sí? Entonces yo he hecho la compra de mi auto, voy a prestar al sector público un auto de media gama, digamos que voy a comprarme un Volkswagen, un Tiguan puede ser, ¿sí? Un Tiguan media gama, un auto con las condiciones adecuadas para prestar un servicio de mediano alto servicio, ¿sí? Con las seguridades y todo lo que sea. Un auto más o menos en el mercado, $33,000, ¿sí? De los $33,000 yo he decidido poner más o menos, más o menos, he puesto 8,000 y el restante pues va a financiarme un banco, ¿sí? Un banco local. Ese auto, a mí, desde el momento en que empieza a rodar, que empieza a prestar el servicio para lo que está hecho, para lo que yo me he comprado, no es para pasear a mi familia, no es para lucir con mis amigos, sino es para generar un ingreso. Me está generando un ingreso mensual. Hablemos de cualquier número, ¿sí? En términos de activos, digamos que tengo 33,000, es decir, me ingresó a mi cuenta de activos 33,000, ¿sí? Auto. ¿Cómo lo financié? $8,000, pues yo tenía guardado, ¿no es cierto? De un dinero que me hice por ahí en clases del ITESUD, dando consultorías, haciendo ciertas actividades, me gané esos 8,000, ¿sí? ¿Cuánto sería el restante? El restante serían los 25,000, ¿no es cierto? $25,000 que yo voy a financiar con algún tipo de financiamiento, con un banco, una cooperativa, una mutualista o una caja de ahorro. Alguien va a tener que financiarme ese dinero. ¿Por qué? Porque realmente yo no soy tan potente económicamente para poder endeudarme en alrededor de $25,000, ¿sí? Y aquí tengo la composición de mi balance. ¿Qué tengo? Un balance cuadrado, ¿no es cierto? Un balance cuadrado, ¿sí? Entonces, no perdemos de vista en ningún momento las bases contables que nos dieron, ¿no es cierto? Las bases contables que nos dieron. Sería más fácil si tuviéramos una pizarra, sería mucho más fácil. Pero en términos de activos, por ejemplo, lo que yo tengo hoy día son 33,000, ¿sí? Son 33,000. Son $33,000, ¿sí? Este es mis activos. Los pasivos, yo de alguna manera, yo he puesto 8,000, ¿sí? Es decir, perdón, he puesto 25,000, me va a dar el banco, 25,000. Perdón, me acabo de equivocar. Me va a prestar el banco la cantidad de $25,000, ¿sí? ¿Y cuánto yo voy a poner? Yo voy a poner 8,000, porque 8,000 es lo que tengo. Y si nosotros tenemos en cuenta 25 más 8 da 33, 33 menos 33 me da el balance cuadrado, ¿sí? Entonces, no perdemos el sentido en ningún momento de la evaluación financiera de que un balance tiene que estar bien cuadrado, de cuál es la noción de los activos, de los pasivos y del patrimonio, ¿sí? Denme un segundo que soy casi sin batería, chicos, perdónenme. Les ruego disculpas. Entonces, aquí tenemos nosotros un balance bien cuadrado, ¿no es cierto? Un balance bien cuadrado. Los activos, por su parte, las inversiones, como decíamos antes, fueron de $33,000, ¿sí? Fue lo que yo invertí en un auto. Los pasivos, por su parte, van a ser $25,000, es decir, los 25,000 que va a prestar el Banco Pichincha, cualquier, con caja de ahorro, cualquier así. No hay problema. Y los 8,000 van a corresponderse a un patrimonio que tenía. Si vemos aquí 25 más 8 en el lado de los pasivos y del patrimonio, me cuadra con los 33. Es decir, no perdemos en ningún momento de la evaluación financiera ese cuadre de balance que tiene que estar bien cuadrado, tanto los activos como los pasivos del patrimonio, ¿sí? Esta inversión que yo he hecho, ¿sí? Esas inversiones que yo he hecho, relativamente sí se llaman inversiones. En el balance general, en la evaluación financiera, sigue llamándose balance general, pero técnicamente se lo conoce como las inversiones que yo realicé, ¿sí? Las inversiones que yo realicé versus
la forma en que estas fueron financiadas, la forma de financiamiento, ¿sí? Es decir, el balance general tiene la misma composición en la evaluación financiera. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Quizás solamente los términos, porque los activos se convirtieron en las inversiones que yo hago y lo que yo deudo, la deuda que yo tenía, ¿no es cierto?, se ha convertido en la forma en la que me financié. Me financié una parte con bancos y otra parte con mi propio dinero, ¿sí? ¿Para qué he hecho esas inversiones? Yo, ¿para qué he hecho? Para generar de alguna manera un ingreso, ¿sí? ¿Y qué ingreso quiero yo generar? ¿Sí? ¿Qué ingreso quiero yo generar? Pues yo quiero generar 10 viajes por mes en razón de $100, ¿sí? O en razón de $1000, ¿sí? Lo que ustedes quieran. No hay problema. El valor es independiente. Lo único que queremos generar, empezar a generar, es información financiera que nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros hemos generado ya en un mes, hemos generado $10,000, ¿sí? Al término de cuántos meses yo, solamente tomando en cuenta los ingresos, habré cubierto mi deuda, ¿sí? ¿Quién me dice? Dices, bueno, si mira, si vas a tener un ingreso de $10,000, tú al término más o menos de 3 meses, tú vas a poder cubrir tu deuda. ¿Por qué? Porque 10,000 por 3 son $30,000, ¿sí? Es decir, yo, si no tuviera nada más que ingresos menos gastos, al término de 3 meses yo tengo mis $30,000, ¿sí? Es la forma como se generan los ingresos. Pero asimismo, como las inversiones a nosotros nos generan de alguna manera, nos generan ingresos, también los ingresos generan gastos y generan costos y también son generadores de utilidades, ¿sí? Hechas las inversiones, lo que tenemos que analizar es la otra parte, la segunda parte, los ingresos, ¿sí? La forma de donde provienen los ingresos, ¿sí? Esto es un tema cerrado y hemos explicado. Los ingresos, por su parte, provienen principalmente de las inversiones que hacemos, ¿sí? De las inversiones que hacemos. Cuanta más inversión yo haga y cuanta más la inversión más productiva sea, es decir, si yo invierto no solo en un Tiguan, invierto en 3, 4 Tiguan y todos están trabajando 24 horas al día, están siendo productivos en tanto que mi ingreso va a ser superior, ¿sí? Se dice a nivel económico, asimismo, que a veces los ingresos no siempre tienen una fluctuación estática, que a veces los ingresos tienen una fluctuación un poco desordenada y depende mucho de la temporalidad del mercado, de las externalidades, de los aspectos económicos, de la situación de país, de la situación política, de las cárceles, en general, depende muchísimo de esta parte, porque quizá las personas que están buscando una mayor cantidad de seguridad, ¿no es cierto? Que no quieren tomar un taxi, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de incrementar ese servicio, ¿sí? De que crezca, de que sea cada vez más grande. Por su parte, cuando hay más seguridad, quizá el servicio se deteriore, ¿sí? Sea mucho más bajito. Entonces, este ingreso es muy fluctuante a nivel de cualquier empresa, no solo a nivel de la nuestra que nosotros hemos creado en esta clase, y que ustedes pueden usarla para hacer sus deberes, pueden usar la misma empresa que yo he creado en clase, pueden usarla para sus propios deberes y no tengo inconveniente, ¿sí? Tienen que darle un enfoque chévere, plantean y tienen para sus deberes, ¿no? Entonces, el ingreso de alguna manera puede ser proyectado, ¿sí? Puede ser proyectado. El ingreso, además, ¿qué más puede ser el ingreso? Está hecho a partir de externalidades o de riesgos. Externalidades es igual a riesgo, ¿sí? Y un riesgo puede ser positivo o negativo para el proyecto, por supuesto. Es que un riesgo positivo hace que este valor se incremente. Es que un riesgo negativo hace que este ingreso se disminuya. ¿Por qué? Por el riesgo de las cárceles, por la seguridad, la inseguridad, la corrupción en el país. Un montón de factores hacen que ese ingreso de mi proyecto o bien crezca o bien disminuya. ¿Sí? Dependerá mucho al sector al que me enfoque. Por ejemplo, si estamos hablando en términos de que yo me enfoco a prestar servicios de seguridad ciudadana, por ejemplo, a gente que tiene mucho dinero. Quizá en estos tiempos de alta violencia que está sufriendo nuestro país, por ejemplo, sería muy factible que la gente que tiene mucho, sí, mucho dinero, va a resultar un buen segmento de la población. Quizás si busca un guardaespaldas, alguien que tenga un alma letal,
una arma letal, perdón, que tenga, no sé, un auto blindado, va a ser un ingreso extremadamente grande para nosotros. Pero quizá el servicio de transporte VIP que yo estoy ofreciendo, en el momento que el Estado ahora no tiene dinero, quizá no resulta un buen proyecto, ¿sí? En tanto que los ingresos pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo mucho, dependen muchísimo del grado que tenga el país, del grado de la seguridad, inseguridad, de los cambios en la política estatal, política económica, de los impuestos. En general, dependen muchísimo los ingresos de esa parte. Una vez que nosotros hemos determinado los ingresos, la siguiente parte es determinar cuáles son los gastos que están acuñados a ese ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ingresos de alguna manera generan gastos. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del transporte de personal VIP para el Estado, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que incurrir en ciertos gastos, ¿sí? ¿Y qué tipo de gastos son los que yo incurro? Depende mucho los gastos de los que incurro, ¿sí? Es que tengo que hacer una diferencia entre costos y gastos, ¿sí? Y vamos a parar ahí un momento, ¿sí? ¿De qué se trata los costos y los gastos? ¿Sí? La primera parte de los ingresos y la parte de las inversiones o de balance general, ¿sí les queda claro, mis amigos, mis colegas? ¿Está claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? No, creo que no hay dudas. Ok. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos, chicos, no hay problema. Entonces, sigamos, ¿ya? La parte de los ingresos, hasta que les he explicado, ¿sí? Los ingresos dependen mucho de las inversiones que hagamos. Cuanto más productivas sean las inversiones, mucho más ingresos va a generar, ¿sí? Entonces, si tengo 10 autos que están todos rodando 2 horas al día, seguro que mi ingreso va a ser altísimo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los ingresos? Cuanto más ingreso tengo, también tengo más gastos, obviamente, chicos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Trabajar mucho sobre la reducción de los gastos y la reducción de los costos en el proyecto, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Tengo un mensaje de chat, perdón. Está muy claro. Gracias, gracias, mi querido Luis Largo Enríquez. Gracias, gracias, mi colega. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más ingresos? Normalmente, cuando más ingresos, los gastos y los costos automáticamente tienden a crecer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un solo auto, un solo Tiguan para el sector público y el chofer me está cobrando $300 por 12 horas, estoy hablando cualquier cosa. No me acribillen, no me quemen todavía, ¿sí? Digo cualquier cosa. Teniendo dos autos, quizá tenga que pagar $600, ¿sí? Si tengo tres autos, quizá ya no van a ser 900. Quizá quieren que se incremente un poco más. Y los tres quieran ganar, no sé, 325 cada uno, 328 cada uno. Entonces tengo que tener más ingresos. ¿A qué se refiere esta parte? A que tanto como el nivel de ingreso crece, también crecen mis costos y mis gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una política, tengo que establecer una política adecuada para determinar la incidencia de los costos y de los gastos sobre los ingresos de mi proyecto. Cuanto más incremente mis ingresos, muchos va a ser mis gastos, ¿sí? Pero el aspecto al que yo quería llegar ahora mismo, al aspecto al que a mí me interesaba poder saber y hacerles entender a ustedes cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. Entre un costo y un gasto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? ¿Por qué la diferencia entre un costo y un gasto? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? Los gastos, principalmente mis colegas, los gastos, desde el término de vista, el punto de vista financiero, estos no son capitalizables, ¿sí? No son capitalizables. ¿A qué me refiero con que no son capitalizables? A que no se recuperan con la venta del producto, es decir, no se recuperan, ¿sí? Me gasté y nunca recuperé. En cambio, los costos sí son capitalizables, ¿sí? Son capitalizables. ¿En qué manera son capitalizables? Que son recuperables el momento en que yo vendo el producto o vendo el servicio. Los costos recupero,
porque normalmente a los costos yo les agrego un pequeño porcentaje de ganancia y con eso yo establezco el precio final al público. ¿Qué pasa con los gastos por su parte, mis amigos? En términos de costos generales de producción y fabricación, los CIF o los CFA o los CGAF, como ustedes quieran llamarlo, ¿qué pasa con los gastos, esos gastos indirectos o esos gastos de fabricación? Normalmente tienden a ser imputados, ¿no es cierto? Le imputamos un poco al costo y determinamos cuánto de ese gasto va a ser costo y cuánto no va a ser costo. En esta parte, nosotros como gestores del proyecto de transporte, no tenemos por qué determinar qué es costo ni qué es gasto, pero sí tenemos que aprender a diferenciar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Tenemos contadores, tenemos financieros, gente que conoce este tema y nos puede ayudar a determinar en manera específica cuáles son los costos y cuáles son los gastos, ¿sí? No existe injerencia, un mandato legal que se diga que un costo no puede ser gasto y un gasto no puede ser un costo. Depende muchísimo del criterio que ustedes tengan al momento de elaborar el proyecto. Sí, ¿por qué? Porque quizá para mi proyecto el sueldo del contador puede ser determinado como un costo, pero quizá para mi proyecto el sueldo del contador es determinado como un gasto, ¿sí? ¿De qué depende esta parte? Depende muchísimo de la injerencia o de la potestad o la prestación del servicio sobre qué porcentaje se dio en el costo y sobre qué se dio en el gasto. Si es que el contador de alguna manera nos ha guiado en la elaboración de la evaluación financiera, ha sido parte del negocio en todo momento, nos ha ayudado a determinar los centros de costos, nos ayudó con un montón de cosas, ¿sí? Quizá lo justo sería tomarlo como un costo, es decir, pasarlo como un costo, es decir, para que se incremente un poco en el precio. Pero si el contador es externo, no me asesora, lo máximo que hace es venir una o dos veces a la semana a la oficina y lo único que trata de alguna manera es a mí de ayudarme con la contabilidad de manera general y con los impuestos. Quizá no tenga que mandarlo como un costo, porque él no tiene injerencia en la compañía. No me está ayudando en la evaluación financiera de mi proyecto. No tiene injerencia sobre el proyecto. Y lo lógico sería que yo le mande como un gasto, ¿sí? Ya. Aquí no es que eso sea ley, mis amigos, ¿sí? No es ley lo que les digo. Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de los criterios que cada uno de los gestores de proyecto, de lo que cada gestor de proyecto tenga a sus manos. Es decir, depende muchísimo de lo que el gestor de proyecto diga, diga sobre los costos y los gastos, ¿sí? Depende muchísimo. De tal manera que no quiero que los costos ni los gastos nos quite el sueño. Lo que sí quiero que quede claro, el concepto que tienen que llevarse, es que los costos son recuperados en la venta del producto o del servicio. Y los gastos, por su parte, no tienden a ser recuperados o no tienden a ser capitalizados. Es decir, no se recuperan con la venta del servicio. ¿Sí? No se recuperan. Si ustedes se llevan esos conceptos para siempre, créanse que el profesor va a ser muy feliz, ¿sí? Son los únicos conceptos que yo les voy a dar por ahora en términos de evaluación financiera, ¿sí? Nosotros cuando hemos determinado los ingresos y lo que no quiero que nos quite el sueño, ni los gastos, ni los costos, que esto no quiero que nos quite el sueño de ninguna manera, porque dependerá mucho de su criterio, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, a mí me dice Álvaro Abad, me dice, mira, profesor, yo a mis choferes, cuando acaban su turno, yo les suelo dar una merienda o un desayuno, dependiendo del horario que tengan. Y me dice, mira, como yo esos gastos saco de mi bolsillo, de mi caja chica, normalmente yo no le doy como un agregador al costo, sino yo le mando como un gasto. Y le digo, mira Álvaro, estás muy bien. Digo, no pasa nada, porque es tu criterio el que es respetable, ¿sí? Y no tienes nada en absoluto de malo, porque estás usando una caja chica, ¿sí? En cambio, por su parte, me dice José Cholango, me dice, mira, profesor, en cambio yo
como le doy una cena o un desayuno a mi chofer al término del turno o al inicio del turno, como lo que pase primero, me dice el José, me dice, mira, yo le suelo tomar eso como un costo. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque de lo que él saca ese día de transporte, normalmente de esa cantidad de mi utilidad que me da a mí como dueño del auto, yo le resto una parte. Es decir, yo me resto una parte. Si tenía que darme $50, me da ahora 40. Y le digo, $10 toma para que te tomes un tinto, te tomes un desayuno, un tigrillo, un bolón, un desayuno camionero, y estés tranquilo y te vas a tu casa a descansar. ¿Sí? Entonces, el José me dice, mira, profesor, en cambio, yo no hago caja chica, ¿sí? Yo le meto ese gasto directamente, le imputo directamente al ingreso, porque yo sé que ese costo lo voy a recuperar cada vez y cuando mi auto esté rodando. Ambos criterios son estrictamente legales. Ninguno de los dos ha irrumpido nada. Solamente que uno, la misma concepción del rubro, la tomó como un gasto y el otro la tomó como un costo, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es que no existen concepciones erradas, ni tampoco concepciones válidas. Lo que existe válido es el criterio muchísimo del gestor de la evaluación financiera, del gestor de proyectos. ¿Y qué me refiero al gestor? Es al gerente del proyecto, al gerente de la compañía, porque quizá el contador no conoce a fondo o el asesor financiero, como en mi caso, no conocemos normalmente el trasfondo de la compañía. Pero sí, ¿quién conoce bien es esa persona? El emprendedor, el gestor, el evaluador, la gente que está poniendo la dueña del capital. Normalmente conoce muy bien su negocio y puede decidir, mira, yo ni caja chica, ni tampoco que me resto de acá. Yo interpongo esto como un gasto y se acabó el problema. No me estoy dando las vueltas. Y por ahí me dice alguien, me dice, no, mira, profesor, me dice, la Martita Samaniego me dice, mira, profesor, simplemente yo lo voy a tomar como un costo, porque para mí es un costo. Yo le estoy dando a mi chofer, que es parte del área productiva de mi empresa, le estoy dando un desayuno, un almuerzo, para que se sirva para que recupere las fuerzas. En ese sentido, yo lo voy a tomar como un costo, ¿sí? Y está muy bien. Nos hemos olvidado la parte contable y hemos empezado a tener criterios diferentes en base solamente a la experiencia que nos ha dado la gestión del proyecto de transporte, ¿sí? Entonces, como ven aquí, chicos, existen diferentes concepciones para el costos y para los gastos. Depende mucho de dónde ustedes lo quieran imputar, ¿sí? No sean, la recomendación, no sean exacerbados con los gastos, ¿sí? Es decir, no se excedan con los gastos. Traten siempre de discriminar lo que es un costo de lo que es un gasto. Cuando algo se vuelva un poco difícil de discriminar y me digan, mira, es que ayer tuvimos el cumpleaños de Tony y de Luis Largo, por ejemplo, y del Kevin, y de Kevin Valle. Lo que pasa es que aquí, mira, profesor, aquí lo que pasó es que nos gastamos una pizza, una torta, unas cervezas y una Coca-Cola. Entonces yo, mira, solo voy a tomar como un gasto. Digo, de acuerdo, no hay ningún problema, es un gasto, ¿sí? Pero si ustedes esa participación o ese ameno compromiso que tuvieron, lo toman como un costo, lo que están haciendo es exacerbando los costos realmente de producción. ¿Por qué? Porque eso fue fuera de oficina, eso no tenía que ver nada con el negocio iba a seguir funcionando, seguía funcional con o sin la pizza y sin el cumpleaños del Tony, del Kevin y de Luis, por ejemplo, ¿sí? No pasaba nada, ¿sí? En cambio, si es que hubiese dependido muchísimo de que esa pizza con esa cerveza, esa Coca-Cola, dependía mucho para que siga funcionando el negocio, lo tomaría como un costo, ¿sí? Entonces, yo les he entregado tres concepciones diferentes de cómo ustedes pueden determinar un costo y un gasto. No son las únicas, existen variadas. Y mientras más libros vean, más experiencia tengan, se van a dar cuenta ustedes mismos de qué puede determinarse como un costo y como un gasto. A nivel teórico, vamos a quedar que los costos se recuperan con la venta del bien o servicio y los gastos no son recuperables con la venta del bien o servicio, ¿sí? Simplemente se gastaron y no se recuperarán, ¿sí? Eso es en términos de balance de resultados. Y la última parte y la más importante de todo balance de resultados es la utilidad, ¿sí? La utilidad es importante, pero asimismo tiene una concepción muy ambigua, ¿sí?
No significa de que una empresa tenga utilidades y sean las utilidades cada vez más crecientes o cada vez más grandes para decir que es una empresa millonaria. No siempre, ¿sí? Una empresa puede tener utilidades porque quizá no discriminó bien sus costos y sus gastos e exacerbó sus ingresos. Y puede ser que todos los ingresos se encuentran en cuentas por cobrar, aún más todavía, sí, ni siquiera es dinero en efectivo. Pero la utilidad está súper elevada. La utilidad es grandísima frente a otras compañías, ¿sí? Mientras las otras tienen utilidades así pequeñas, esta compañía tiene una utilidad altísima. Pero ¿qué pasa en esta compañía con utilidades tan grandes? Que estos ingresos no han pasado a formar parte del activo corriente, es decir, no pasaron a formar parte de las cuentas de bancos, ¿sí? Se quedaron en cuentas por cobrar. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta por cobrar y una cuenta bancaria? Que la cuenta bancaria es el disponible. Puedo yo con ese dinero disponer en que el momento en que yo quiera para gastarme, para empezar a hacer capitalizaciones, pagar utilidades, pagar sueldos, salarios, décimos en general. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Tengo que esperar un cierto tiempo a que venza la cartera, 90 días, 30 días, 60 días, para poder cobrar esas deudas que tengo, ¿sí? Y puede ser que la compañía tiene cero en cuentas bancarias, pero aquí tiene casi todo su inventario, si tiene $10,000 de inventario aquí, y ni siquiera nadie nos ha pagado, ¿sí? Pero tiene una utilidad altísima que sí puede darse. ¿Qué pasa ahí? ¿Es una compañía millonaria o es una compañía un poco deficiente? A ojos de quien sea, de un gerente financiero, de un evaluador financiero, van a decir que la compañía tiene graves problemas de liquidez, pero no tiene problemas de rentabilidad. La liquidez siempre está asociada, mis amigos, al dinero en efectivo de caja, de bancos, de cheques, de lo que sea, ¿sí? Y por su parte, la rentabilidad está asociada siempre con el crecimiento de las utilidades, ¿sí? O sea, aquí tenemos dos términos nuevos que nos acaban de asomar. En el balance de resultados siempre vamos a hablar de rentabilidad, ¿sí? Y en el balance general siempre vamos a hablar de ¿qué? Alguien me dice, le pongo 10. ¿Eh? Ujú. ¿Qué era que dije el otro término? A ver, están dormidos, verán. De rentabilidad y el otro de liquidez, amigos, de liquidez, ¿sí? No se duerman. Yo sé que están cansados, pero no se duerman. Esta clase se siente muy interesante. Es mucho más pesada esta clase, pero será mucho más dinámica, ¿sí? Cuando hablamos en términos de balance general, hablamos de liquidez. Y en términos de balance de resultados, de rentabilidad. Rentabilidad no significa de que la empresa pueda sobrevivir en el largo plazo. Significa de que la compañía con la rentabilidad sí nos puede ofrecer un alto grado de participación en el mercado y a la vez un grado, un porcentaje alto de BAN y TIR que lo vamos a ver luego, ¿sí? Pero normalmente la liquidez garantiza otro tipo de cosas. Nos garantiza supervivencia en el mercado, buenos indicadores de BAN y TIR, ¿sí? Nos da una reputación crediticia ante los bancos y no sé qué si somos capaces de cubrir las deudas en el corto plazo. Y a un banco, una cooperativa a nivel personal, regional, económico, en finanzas personales, finanzas de compañía, cualquier tipo de finanzas. Lo que al banco le importa no son los terrenos, las casas, los autos que tenemos. A los bancos les interesa nada más el término de liquidez, ¿sí? Ay, perdón. A los bancos les interesa, perdón, chicos, me pasó algo. Ya, a los bancos lo que les interesa es esta parte del balance, que las compañías sean líquidas, es decir, tengan dinero disponible para poder coberturar los plazos o los pagos mensuales que se envíen, ¿sí? Creo que hasta ahí hemos visto los balances principales o primordiales, los balances mejor vistos, digamos, dentro de las finanzas, ¿sí? Sobre estos balances y sobre lo que se construye, algo que vamos a ver en la última clase, vamos a verlo ampliamente, bueno, un poco, no tan detallado, pero sí amplio, lo que se llama los flujos de caja. Bueno, hoy vamos a verlo un poco. Ya, pero en la siguiente clase vamos a tratar de hacer un ejemplito, ¿sí? Y estos balances, lo que nos ha llevado, esta lámina que nos hemos demorado casi la hora, esta lámina lo que nos lleva a entender es otro punto de vista desde la evaluación financiera, mis amigos,
¿Para qué nos sirve la contabilidad? Y aquí tienen la respuesta. La contabilidad sirve para esto. Nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones. Y nosotros hemos entendido que el balance general nos ayuda a tomar decisiones de inversión y financiamiento, ¿sí? ¿Qué quiero invertir y cómo quiero que esté financiado? Que el balance de resultados nos ayuda a ver cuál va a ser el grado de los ingresos, los gastos, la composición de esos balances, si va a tener utilidades, tendré pérdidas, el grado de rentabilidad de la compañía, el grado de liquidez, ¿sí? Punto final. En eso se resume esta lámina, mi amigo, ¿sí? Cuanto más yo aporte, cuanto yo más aporte al balance general, es decir, a mí, a mi balance general, es decir, a mis cuentas de inversiones, cuanto yo más invierta y mucho más productivos sean esas inversiones, mucho más ingresos voy a tener. Los ingresos crecientes siempre agrupan más costos, más gastos, quizá menos utilidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa asimismo? Que los gastos tienden a ser crecientes y los costos también. Que tengo que lidiar mucho con esa parte, trabajar con mi contador, con mi asesor financiero, en identificar realmente qué es un costo y qué es un gasto, ¿sí? Con eso puedo empezar a tomar decisiones. Una vez que nosotros hemos determinado cuáles son los balances principales o los balances que a nosotros nos ayudan a tomar decisiones, el siguiente paso es empezar a determinar los flujos de caja y los flujos de efectivo, ¿sí? Y aunque suene polémico, aunque suene raro estos nombres, normalmente nosotros lo que tratamos de hacer con esto es de alguna manera, es de dar una convicción o una diferencia que existe entre el flujo de caja y el flujo de efectivo. Y me quiero remitir a dos conceptos básicos del flujo de caja y el flujo de efectivo, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de flujo de caja, con los libros en inglés, o gente que habla inglés, que dice el cash flow, ¿sí? El flujo de caja, mis amigos, entendido desde cualquier punto de vista, acompaña siempre el flujo de caja con el flujo de efectivo, acompaña los otros balances. La diferencia que existe en el flujo de caja y en el flujo de efectivo es solamente a nivel de temporalidad. El flujo de caja, colegas, siempre y siempre, el flujo de caja va a ser una proyección. Es decir, el flujo de caja tiende a ser una planificación de los ingresos y los gastos de efectivo de la caja, de la cuenta de bancos, de la cuenta de bancos, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, que van a pasar a futuro, ¿sí? De la planificación que va a pasar a futuro. Por su parte, el flujo de efectivo tiende a agrupar estas mismas cuentas, ¿sí? La cuenta de bancos, la cuenta de cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, pero asimismo el flujo de efectivo, lo que se lo hace, ya no se lo hace proyectado. El flujo de efectivo, se lo hace en tiempo real, ¿sí? En tiempo real, en momento hoy. Determino realmente cuánto sería mi flujo de caja, ¿sí? O mi flujo de efectivo si yo en banco tengo $10,000. Pago mis deudas y cobro mis deudas. ¿Cuál va a ser el valor del flujo de caja? ¿Sí? El flujo de caja nos trata de identificar o ver la cantidad de efectivo, si es flujo de caja, proyectado, planificado, futuro que tendrá la cuenta de bancos. Y el flujo de efectivo en tiempo real, lo mismo, pero con una cuenta de banco en vivo y en directo, ¿sí? ¿Qué trata de restarse en el flujo de caja? ¿Qué trata de hacerse? Toma en cuenta principalmente el flujo de caja al balance general, al balance de resultados. De aquí nacen todas las cuentas relativas al flujo de efectivo, ¿sí? ¿Y cuál es ese mundo de cuentas? De las cuentas por cobrar, las cuentas de bancos, los inventarios, tengo que determinar como flujo de efectivo, profesor, en el balance general. Aquí existe ya una connotación dada, que viene ya casi por ley, y donde se dice, tome en cuenta la cuenta de bancos, tome en cuenta las cuentas por cobrar, y también si es que usted tiene algo por ahí, cheques en cámara o cheques que están sin cobrarse, también súmelos. Sume los bancos, las cuentas por cobrar,
más los cheques, ¿sí? ¿Y a esto qué resto? Reste de sus cuentas por pagar, ¿sí? Y los cheques que usted emitió y que no han sido cobrados. Esto reste. Y con esto usted va a tener un flujo de caja. Bien sea proyectado o un flujo de efectivo en tiempo real, ¿sí? ¿A qué se corresponde el flujo de caja, entonces, mis amigos, en términos de fórmula? A la sumatoria de la cuenta de bancos o de las cuentas de bancos, más las cuentas por cobrar, más los cheques que no he cobrado, menos las cuentas por pagar de corto plazo y menos los cheques que yo he emitido en el caso de Abel, ¿sí? Así es como se construye de la forma más básica y más arcaica un flujo de caja. Si ustedes entran a Internet, van a encontrar millones y hasta miles de modelos de flujos de caja, ¿sí? Existe el flujo de caja proyectado, el flujo de caja, el free cash flow, existe el flujo de caja para el inversionista, existe el flujo de caja para el accionista. Existen miles de flujos de caja, mis amigos, que han hecho las finanzas, han tratado de adaptar las mismas concepciones de flujo de caja, y eso no es pregunta de examen, sino es un simple comentario. Han tratado de adaptar los flujos de caja a los diferentes escenarios que tienen las finanzas privadas en términos de evaluación financiera, ¿sí? Si ustedes lograron comprender esta parte, créanse que lo demás va a ser muy facilito, porque esa es la principal diferencia entre el flujo de caja y el flujo de efectivo, ¿sí? Para que nos quede claro, lo voy a repetir. El flujo de caja siempre será proyectado, es planificado, puede ajustarse, en tanto. El flujo de efectivo es real, se lo hace en tiempo real. La fórmula a aplicarse para los dos siempre sale del balance general. Se suma las cuentas bancarias, las cuentas de banco, más las cuentas por cobrar de corto plazo menores a un año. Se suma además los cheques que no hemos cobrado y que no han sido emitidos, menos los cheques que nosotros hemos emitido y menos las cuentas por pagar que tengamos. Las cuentas por pagar que pueden ser a accionistas, a empleados, a proveedores, a otros proveedores, a cuentas en el extranjero, en fin, ¿sí? La fórmula va a seguir siendo la misma, ¿sí? La fórmula más básica. Si ustedes no quiero que se sorprendan, porque si van a un libro o otro libro van a encontrar diferentes concepciones de flujo de caja, ¿sí? Y diferentes formas de hacerlo. La más fácil es la que les acabo de enseñar. Y quiero que entiendan que el flujo de caja y el flujo de efectivo, lo único que se diferencian son en concepciones, porque en método son lo mismo, ¿sí? Existen muchísimos flujos de caja, ¿sí? Los bancos usan unos, las NIF usan otros, las normas de contabilidad interna, las NICs usan otras. Entonces, en general, existen millones de flujos de caja, ¿sí? Pero lo importante es la concepción, ¿sí? La concepción. Lo que tiene que ver con dinero en efectivo a convertirse en el corto o largo plazo corresponde a ser un flujo de caja o un flujo de efectivo si es que es en términos reales. Si estoy proyectando o es término pasado, un flujo de caja. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen preguntas quizá, amigos? ¿Les queda alguna duda? No hay preguntas. Bueno, chicos. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre flujo de caja y flujo de efectivo. ¿Sí? Sigamos con esta parte, ¿ya? Sigamos con los flujos de caja. ¿Sí? Como les he dicho, los flujos de caja tienden a ser una manera de ver el dinero en el tiempo, pero de alguna manera el flujo de caja lo hace planificado. ¿Sí? El flujo de caja es planificado. Cuando nosotros hacemos evaluación financiera, nosotros no tomamos decisiones sobre flujos de efectivo, lo hacemos sobre flujos de caja. ¿Por qué? Porque los flujos de caja son la parte fundamental de toda evaluación financiera, ¿sí? Y nunca se olviden la fórmula, ¿sí? La fórmula nunca se olvide. Van a ser las cuentas de bancos más las cuentas por cobrar de corto plazo más los cheques emitidos, ¿no es cierto? Menos las cuentas por pagar
¿no es cierto? Menos los cheques que nosotros hemos emitido. Y aquí les va a dar un flujo de caja o un flujo de efectivo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Es la fórmula. Pero en general, cuando se hace evaluación financiera, lo lógico es usar siempre un flujo de caja. ¿Por qué? Porque la evaluación financiera se hace de manera prospectiva, es decir, se hace a futuro, ¿sí? Mínimo se usan 3 años, ¿sí? Nunca se hace evaluación financiera, no existe evaluación financiera. Bueno, sí existe, pero no se hace normalmente evaluación financiera sobre términos reales, ¿sí? La clase es evaluación financiera de proyectos de transporte y lo que nosotros tratamos de enfocar un poco es que los flujos de caja siempre tienen que ser a futuro. Si la evaluación financiera trata de buscar en el futuro las decisiones que tienen que tomarse hoy, ¿sí? Nosotros para construir un flujo de caja mínimo por mínimo necesitamos 3 años consecutivos de crecimiento o variablemente como esté el comportamiento del mercado, ¿sí? Los valores se actualizan de manera mensual siempre dentro de la planificación del flujo de caja, porque todo en el flujo de caja tiende a ser proyectado, de tal manera que se hacen siempre, se actualizan de manera mensual. ¿Por qué? Porque la inflación, recuerden amigos, el índice de precios al consumidor normalmente está cambiando de manera mensual. El INEC nos provee datos de eso, ¿sí? Asimismo, los flujos de caja, como los flujos de efectivo, ambos en similitud, usan estas tres primeras concepciones. Asimismo, los tres lo que tienen que hacer es se componen de los ingresos y los desembolsos de efectivo, tal como les señalé en la fórmula, o convertibles en efectivo menor a un año. Siempre se puede tomar en cuenta estas dos cosas, ¿sí? Y esto es la base, el flujo de caja es la base para evaluar la tasa de descuento, es decir, el BAN y la TIR que vamos a ver casi al final, ¿sí? Y con el flujo de caja yo ya puedo empezar a tomar decisiones. Cuando yo tengo flujos de caja positivos o al término de 3 años, sumo todos mis flujos de caja de manera consecutiva y tengo un valor positivo, realmente puedo decir que el proyecto es sostenible y es sustentable, o tiene liquidez y puede sostenerse al mismo en el tiempo, ¿sí? Pero cuando tengo flujos de caja negativos, normalmente tengo que entender que el proyecto no puede darse, porque los flujos de caja negativo, lo que me están diciendo es que las cuentas bancarias o el dinero que yo tengo en bancos no puede soportar todas las deudas de corto plazo que yo tengo, ¿sí? Y los bancos no le van a dar crédito. No les quiero cansar más, chicos, porque luego tenemos algunas cosas más de flujo de caja y tenemos un ejemplo también de flujo de caja que quisiera que lo veamos el día jueves. El día jueves quisiera que lo veamos. Ah, ya, bueno, acabemos con esta lámina y dejemos el ejemplo para el día jueves, ¿sí? Con el flujo de caja puedo tomar decisiones. Con el flujo de caja, como les dije, ya puedo empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque normalmente los bancos se fijan tanto en las personas como en las empresas, como en los proyectos, cuál fue el flujo de caja. Si, por ejemplo, ustedes ganan $1,000 mensuales, digamos, en un caso hipotético que fuera el Ecuador como Estados Unidos, y de los $1,000 a ustedes les queda mensualmente un flujo positivo de $500 mensuales, eso quiere decir que el banco a ustedes sí les puede extender un crédito de al menos de una cuota similar a los $500. Si les podía dar un crédito de 50,000 tranquilamente, y ustedes mensualmente durante 10 años podrían pagar $500, ¿sí? Entonces, así es como se evalúan los proyectos, así es como los bancos nos evalúan a nosotros. Los bancos no nos evalúan en base al dinero, perdón, en base a las propiedades que tenemos, a los departamentos, a las casas, a los bienes, a los enseres. No nos califican en base a eso, ¿sí? Los bancos nos califican a nosotros en base normalmente a la capacidad de crediticia que tenemos y se lo hace en base al flujo de caja. ¿Cuánto ingresa mensualmente? ¿Cuánto de ese dinero yo me gasto? Y realmente ese dinero gastado, ¿cuál es el flujo final que me queda? Sobre ese flujo final que me queda es lo que el banco toma decisiones y nos puede dar créditos. Existirán personas que aquí digamos que los 17 ganamos $1,000, pero debido a incontables descuentos que tenemos, quizá no a todos nos den el mismo crédito, porque nuestra capacidad de flujo de efectivo final es diferente entre mía con la de Luis, con la de José, con la de Pepito, con la de Juanito, con la de María, con la de Marlon, con la de Marta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quizá Marlon y Marta tienen un tipo de deudas de un auto y quizá yo no tengo auto, ando a pie. Entonces, quizá mi flujo de efectivo va a ser un poco superior en tanto que el banco sí me va a dar un crédito un poco más alto.
¿sí? Los bancos, como les digo, chicos, no evalúan a las empresas, a las personas, en razón de si vestimos con Tommy Hilfiger, si tenemos un Rolex, o tenemos un Tissot, o tenemos un auto caro, o no tenemos auto, ¿sí? El banco a las personas los evalúa a partir de su flujo de caja, ¿sí? Y es como lo hace también con las compañías. Trata de ver cuál es su nivel de ingreso, cuánto ingresa, cuánto se gastan, y realmente ese valor final que nos queda dispuestos a cuánto podemos estar dispuestos a endeudarnos, ¿sí? Entonces, con el flujo de caja sí podemos tomar decisiones como inversionistas. Digamos que yo les propongo hoy el negocio, les presento el plan de trabajo y también los flujos. Si ustedes ven flujos positivos durante todo un año y por ahí alguno que otro negativo, dirán, no, el proyecto es sostenible, porque los negativos se van a compensar con los valores positivos de valores futuros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el flujo de caja ya nos indica que sí puede el proyecto ser rentable. Y aquí tengo un ejemplo, y el día jueves quiero que lo veamos con más tranquilidad, que es un ejemplo real que yo tengo de una compañía, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver el día jueves, ¿sí? Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto, espero tengan una buena noche y me parar la grabación. Hasta luego. Esos chicos, ya. Bueno.